Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 21 del mes 11 del año 2025. Una mañana especial para diseñar un día especial. Hoy tenemos un tema concerniente a la porción que estamos experimentando, viviendo y poniendo por obra en esta semana, la porción número 6, que se conoce como Toldot o genealogías. Hoy hemos elegido cerrar esta semana con el tema la generación que Yahweh bendice, o que el Todopoderoso bendice. Recordando que hoy estamos en Rojodes, del mes de los milagros, el mes de Hanukkah, el mes de las maravillas. La palabra para milagro, o una de las palabras que se usan en el hebreo para milagro, es palá. ¿Qué quiere decir difícil? Quiere decir maravilloso, quiere decir separar, pero también quiere decir cambiar. Entonces tenemos ese milagro, el mayor milagro de saber que Dios, Elohim, habita en ti. Iniciamos este mensaje, esta explicación, dándole gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos en cada mañana, porque sabemos que en Él está el espíritu de vida, que limpia y purifica, y exhalamos todo lo que no es conforme a la voluntad de quien nos creó. Pobreza, miseria, escasez, soledad, tristeza, separación, se van de nuestras vidas y se establece la alegría, la felicidad, el gozo, el agradecimiento por permitirnos experimentar un día más de vida en esta dimensión llamada Tierra. Por eso abordamos el tema, la generación que Yahweh bendice, o la memoria genética, el ADN que está registrado en nuestro ser interior. Se conoce como Toldot. Todo aquello que va por el torrente sanguíneo es una memoria de nuestros ancestros, pero hay una memoria que regeneramos cuando recordamos lo que realmente somos. Somos hijos de Dios. Benka Elohim. Todos los textos de las Escrituras existen antes de que las cosas sucedieran. Isaac, el patriarca, se casa a los 40 años y a los 60 nacen sus hijos, Esaú y Jacob. Y por eso a los 70 ya hay familia, y son prácticamente esas reparaciones de las emanaciones divinas, de esas sefirot que se conocen como el rostro pequeño o la reparación emocional. Por eso aparece la manera de cómo de nuevo abre esos 5 pozos que el patriarca Abraham había abierto en sus territorios, que son alegóricos a las 5 libros de las Escrituras, como María o Miriam representa precisamente a la vasija reparada o a la parte femenina que fluyen esas aguas que se elevan solamente cuando hay amor al prójimo. Por eso esos pozos representan los 5 libros y los demás pozos donde quiera que haya estudio de las Escrituras. Por eso, bueno, en esta alegoría de las palabras simbólicas, pues entendiendo esa sustancia de los textos bíblicos, no somos la experiencia, somos el que la experimenta. Y se experimenta con lo que permitimos que germine en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por eso, ser consciente quiere decir darse cuenta. Más la conciencia de la fuerza espiritual que sustenta todas las cosas, en dándonos cuenta que somos energía, que todo vibra en diferentes frecuencias, que hay leyes y principios de esa fuerza espiritual
que se conocen como el camino por donde transitó Enoch, o Hanok, que quiere decir ser existente o guerrero. Enoch caminó con Dios y fue transpuesto. También se entiende que Elías es el que restaura todas las cosas como al principio. Eliyahu, en hebreo, pues obedece a un mapa de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción del altar del Señor. Cuando eso sucede se le conoce como Hanukkah, la dedicación, la fiesta de la dedicación por haber inaugurado el templo como casa del Espíritu Sagrado. Todas estas alegorías nos permiten entender que hay leyes energéticas, leyes espirituales, que todo sucede primero en la mente. Allí se inicia la realidad, porque es donde aparece la idea. Esa mente viene a ser como una corona. Y eso permite que corresponda, así como es adentro es afuera, así como es arriba es abajo. Si nuestros pensamientos son elevados, las manifestaciones van a ser de alegría y de gozo. Si nuestros pensamientos son bajos, las manifestaciones van a ser de tristeza y de caos. Por eso, pues es allí donde hay que trabajar. Como dijo el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Si entendemos cómo funcionan las frecuencias que vibran, trayendo energía a nuestras vidas, espíritu de vida, pues aparece la manera de cómo vibramos. La ley de la vibración, todo vibra de acuerdo a la frecuencia. Y viene pues esa cuarta ley, que es la de la polaridad, que hay una parte positiva y hay otra parte negativa. Cuando en nuestra mente se establecen ideas negativas, pues inmediatamente hay que pensar en Dios, hay que pensar en Elohim, para no quedarnos en el polo negativo, sino que ir rápidamente al polo positivo. Esos polos opuestos, que son los iguales, solo son diferentes en grado, como calor o como frío, pero viven en lo mismo: el odio, el amor, la pelea, la guerra y la paz. Es una misma línea, solo se trata de movernos. Si estamos en confrontación, nos movemos a la paz. Si estamos en el odio y en el resentimiento, nos movemos al amor. Y por eso, cuando uno entiende cómo funcionan estas leyes, pues puede tomar control, porque todo esto es lo que va a generar las memorias que se van a guardar allí en el ADN, lo que se conoce como genealogía. Bueno, esa quinta ley es la ley del ritmo, como un péndulo, que pues todo trae como la ley de la compensación. Sube y baja, todo lo que baja tiene que subir, y lo que sube tiene que bajar, para que haya una verdadera compensación. Y por eso así entendemos cómo fluyen los cambios constantes. Por eso nos damos cuenta que no somos el cuerpo, porque el cuerpo que teníamos de niño no es el mismo cuerpo que tenemos de adulto, porque sucede en esto, esta ley del ritmo, esta ley que establece como un péndulo, de la ley de la compensación. Y por eso viene otra ley que hay que entender para poder saber esto, nuestro ADN. Cuando todas estas leyes se cumplen, tenemos el ADN del Mesías, ese molde perfecto. Eso se llama en el hebreo la tevilá, o el bautismo, cuando tomamos esa naturaleza en el nacimiento de nuevo. Esa es esta ley que aplicamos a diario y que hay que reconocer que es la única ley que el rey le tiene miedo, la ley de causa y efecto, que todo es causalidad y no casualidad, que todo se origina de una causa y que produce consecuencias o efectos. No somos las consecuencias, somos la causa. Y es allí donde nos damos cuenta que somos los generadores de la vida que llevamos. La última ley, que es la ley del género,
de lo masculino y lo femenino, de la vasija que da y de la vasija que recibe, porque todo es para generar o para crear esa conciencia de abundancia. Y por eso, estableciendo estas leyes espirituales, eso se conoce como caminar con Dios, caminar con Elohim. Vivir en libertad de esa conciencia que es darnos cuenta y agradecer, es vivir ese presente o un pasado corregido, o el futuro que no ha llegado, es ese pasado que ya pasó. Dejar el apego del pasado y las preocupaciones por el futuro. Por eso en la mañana le damos gracias, como le escribe Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses, por ahí en el capítulo 5, dan gracias por todo. Y por eso, pues, a veces no alcanzamos a entender que cuando vienen caos a nuestras vidas, hay que agradecer. ¿Y por qué tenemos que agradecer si las cosas no van bien? Es porque ese espejo del mundo nos está mostrando lo que hay que corregir en nuestro ser interior. Y mirar en qué frecuencia estamos vibrando cuando conocemos esas leyes de Enoch o las maneras de cómo caminar con Elohim, que después se conocieron como las leyes de la hermenéutica. Por eso, o las leyes herméticas de Hermes Trismegisto. Pero realmente, pues, esa es la manera de caminar con Elohim o caminar con Dios, de acuerdo a las escrituras, pues son las leyes que aplicaba Enoch y que también se manifiestan en la unción del profeta Elías. Por eso, si se inicia el cambio, es cuando me hago responsable y consciente de esa verdad. Y entonces puedo revisar el pensamiento, las palabras, los sentimientos y las acciones. Allí nos damos cuenta, eso se llama conciencia, ser consciente, porque nada llega a tu vida si primero no lo invitas. Nada llega sin ser invitado. Todo está conectado en el molde original. Y ese molde original se le conoce como el árbol de la vida. Y por eso, pues los pies, las manos, todo tiene allí una memoria que está guardada. Y por eso, cuando la mente manda el mensaje de que hay que cerrar el puño, pues inmediatamente la mano obedece. Porque hay que caminar, el pie también obedece. Porque hay memorias que están conectadas a los registros de cómo funciona y para qué fue diseñado cada órgano. Si tenemos el ADN programado, no hay que preguntar cómo, solamente se ejecuta ese programa. Y ese programa es la idea, y esa idea se ejecuta a través de la palabra. Y por eso es que andamos preguntando el cómo, y el cómo es solamente cómo me siento. Porque allí me doy cuenta cuál es la idea y cuál es la palabra que tengo que corregir. Esos sentimientos nos llevan a las acciones. O sea que allí ya no es un milagro, es una reparación. Y allí no esperamos el milagro, solo se provoca. Porque causamos casualidades. Entonces es cuando funciona afuera lo que se reparó dentro. Allí en el ADN o en la memoria. Y por eso toma forma eso que informó, eso que entró dentro y tomó forma, se llama información. De allí viene la palabra infeliz. Y por eso, cuando no formamos la felicidad, pues vivimos una vida en infelicidad. Es darle forma a la cosa. Se le puede dar forma a la cosa a través de la sustancia, o sea, desde la energía, no desde la cosa. Por eso, la cosa se genera con la información. Y allí, cuando se forma, cuando se le da forma a la cosa, entonces vemos nosotros como un vaso, está allí. Y cuando le doy forma a la cosa. Por eso cuando coloco un recipiente, cuando coloco en ese recipiente un líquido, toma la forma del vaso. Bueno, de la misma manera,
la luz de la palabra toma forma dentro de nosotros, provocando el ADN de el registro genético de nuestro Mesías. O sea que cuando oró Isaac por su mujer, que era estéril, esa oración, vemos nosotros que ¿por qué había esterilidad en la esposa de Isaac? ¿Y de qué nos sirve saber, que incluso pues, nos ha sucedido muchas veces, que en la oración por personas que no podían concebir, posteriormente concibieron? Entonces no se trata de entender, se trata de aplicar con certeza y con seguridad que esa oración, que la mujer cuando el útero no tenía la capacidad de concebir, entonces es porque solamente se habían reparado algunas de esas emanaciones, las emanaciones del mundo superior, quizás el pensamiento, la corona de gloria, la sabiduría y la conciencia divina. Pero ahora viene el paso de la mente o de la cabeza al cuerpo, y por eso tiene que pasar por el cuello. Y es allí donde en el mapa del árbol de la vida se coloca una esfera dimensional oculta que se conoce como Da'at. Por eso cuando uno no conoce no lo puede reparar. Da'at quiere decir conocimiento, y es como el cuello que une la cabeza con el cuerpo. O sea, mientras no haya esa unión de cabeza con el cuerpo, pues el útero no va a darle forma a la cosa y no va a quedar en embarazo, porque se requiere una reparación. O sea que el paso de la idea a la emoción y luego posteriormente a la acción es algo muy estrecho, como en la garganta, que hay que masticar bien los alimentos para poder que pase por ese pequeño orificio de la garganta. Eso se llama la puerta estrecha. Es el dar, el conocimiento, el lugar estrecho, que es la garganta, el cuello. Allí opera el gigante Anak, y por eso Anak quiere decir el que aprieta por el cuello, el que asfixia. Y por eso entonces quizás cuando algo no se ha embarazado en tu vientre, puede estar como idea en la cabeza y no pasa de la cabeza al cuerpo, porque están descompensadas las emociones, porque lo que piensan no es lo mismo que sienten, porque hay una obstrucción allí en el cuello por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, cuando conectamos el conocimiento divino con nuestra emoción, pues aparece la acción. Y eso es lo que se conoce como el Simsun en el hebreo, o traducido como el Big Bang, que es como contraerse, como encogerse. Por eso cuando Jacob parte, dice, y por allá en el libro de Génesis 49, cuando Jacob termina la obra, dice que se encogió. Se encogió quiere decir que hubo ese Simsun, y que así como todo se comprimió, se encoge. Entonces esto, lo que se llama en hebreo asad, o sea que la palabra para encoger o asad quiere decir recibir, o quiere decir también esto, quitar o reunir. Por eso cualquier propósito para reunir o amontonar o como decir, como producir, como la cosecha, entonces tenemos que comprimirnos para poder darle espacio a que haya algo diferente. Y entonces cuando se encoge se expande, porque le da lugar al otro, le da lugar a que nazca algo nuevo. Por eso los evangelios nos hablan de la puerta estrecha, que no necesariamente es una puerta, que es como nosotros desde la estrechez podemos construir abundancia y sobreabundancia, porque le estamos dando el espacio para que haya
más existencia, y entonces dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando tenemos grosura, cuando lo llenamos todo, no le damos espacio a lo demás, y por eso dice que engordóse Jerusún y tiró coces. Cuando nos creemos que todo nos pertenece, pues empezamos a oprimir al prójimo en lugar de amarlo. Y es allí donde hay una reparación interna que hay que ejecutar para poder cambiar la actitud en el mundo exterior. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, cada vez que nos comprimimos, cada vez que nos inmolamos, cada vez que hacemos lo mismo que hizo Yeshua, estamos dando vida a alguien que quiere experimentar lo que ya nosotros hemos experimentado. Y es allí donde aparece esa unidad. Antes de pasar de la cabeza al torso, al cuerpo, allí donde está el corazón, donde están los sentimientos, antes de que la idea se convierta en emoción y posteriormente en acción, hay una puerta que es estrecha, que se conoce como el cuello. Y por eso, cuando ya se repara, cuando ya hay un conocimiento pleno y ubicamos la idea que está en nuestra mente, que tiene ciencia y conciencia, o sea, sabiduría y conciencia, ahora esa misma sabiduría y esa conciencia elevada llega a nuestro corazón. Obviamente que tuvo que pasar por la puerta estrecha, tuvo que haber una inmolación. Allí entendemos la obra del Mesías. Conectar el pensamiento del Creador con el sentimiento del Creador, y para que nosotros tomáramos ese molde. Y allí, en la emoción, allí en el torso, en el cuerpo, cuando el cuerpo se une por el cuello a la cabeza, pues viene todo a repararse. Y por eso aparece una explicación que dan los sabios de la antigüedad, que el aceite bajaba por las barbas del sacerdote. Esos mechones que los consideran como los atributos de la misericordia, que no necesariamente pues es la barba larga de la religión tradicional judía, sino alegorías de esos 13 atributos de la misericordia, y por eso se le llama el anciano de días. Y es así como pues quizá conecta con esos 13 atributos de la misericordia. El atributo número 3 es estar por encima del carácter animal, porque los 12 serían los 12 meses del año, las 12 constelaciones del zodiaco, de esa naturaleza animal. Y cuando nos ponemos por encima de esa naturaleza, aparece el 13, que borró nuestras iniquidades. Por allá, cuando lo del becerro de oro, que aparecen esos 13 atributos de la misericordia divina, entonces Rebeca le corresponde el octavo, porque el octavo quiere decir hacedor de verdad. Ahora entonces no vemos una pareja ahí luchando para quedar embarazada o para tener descendencia. Vemos una corrección que hay que hacer en cada uno de nosotros, con un modelo, con un mapa que nos permite corregir aquello que estaba obstruido o dañado. Esa conexión con los milagros. Y es allí donde se entiende la fiesta del Hanukkah, la fiesta de la dedicación, cuando unos pocos vencieron a muchos. Cuando nosotros sabemos que tenemos ángeles acampados a nuestro alrededor, y que un solo ángel, dice la Escritura, que destruyó a 187,000 de los filisteos en una sola noche. O sea que cuando nosotros sabemos que tenemos millares y millares de ángeles, y los que están puestos a nuestro servicio, pues ocurre el milagro. Pero se requiere reparar el templo para que haya ese paso de lo natural a lo sobrenatural, a lo que está por encima de lo natural. 7 es lo natural,
y 8 es lo sobrenatural. Lo mismo que 12, pues es el zodiaco, pero el 13 está por encima de la fuerza zodiacal o la fuerza del animal. Y es allí donde se inicia la generación que Yahweh ha bendecido o que Yahweh bendice. O sea que una bendición no es algo por el azar. Cuando nosotros decimos, bueno, yo bendigo a la familia, bendigo su salir, bendigo su entrar, está bien porque se pronuncian palabras que no regresan vacías. Pero hay que entrar a la acción y a la conciencia de quién es merecedor o quién ha hecho méritos para ser vasija receptiva de esa bendición. O sea que allí empezamos a entender el poder ante la fuerza. La fuerza es Esaú y el poder es Jacob. Y por eso entendemos cómo podemos engañar al engañador. Cuando la fuerza del mundo exterior te dice que no, el poder del mundo interior dice, hecho está. Y no es lo que te diga el mundo exterior, no es lo que te diga tu banco, no es lo que te diga la ciencia tradicional, no es lo que te diga el político de turno, no es lo que te diga el contexto religioso, es lo que determina tu ser interior cuando sabes que el Todopoderoso habita dentro de ti. El mayor de los milagros, que te des cuenta que el que creó todo el universo mora en ti. Boketo, buena mañana. Leitadot, nos vemos luego.